productores del campo mexicano están padeciendo de nueva cuenta una gran crisis. En esta ocasión se trata de una crisis de precios bajos para sus productos. Resulta que este año la producción fue muy buena, de maíz, de frijol, de trigo, de sorgo, de arroz, gracias a los temporales de lluvias que si bien afectaron en algunas regiones del país, a las personas, a los cultivos, a las casas, a las escuelas, a las carreteras, a los puentes, en el resto del país las lluvias fueron benéficas y este año México tiene muy buena producción de maíz, de frijol, de trigo, de sorgo, arroz, entre otros cultivos. Sin embargo, los productores mexicanos se enfrentan a una caída vertiginosa en los precios que les quieren pagar en el mercado. Por ejemplo, en el maíz. Hace 2 años los productores de maíz obtuvieron 5,000 pesos por su tonelada de este grano fundamental. El año pasado los precios cayeron a 4,000 pesos por tonelada y este año les quieren pagar 3,000 pesos la tonelada. En el caso del frijol, esta situación también es muy dramática. El año pasado los precios que se pagaron al productor fueron de alrededor de 12 pesos el kilo y ahora los precios cayeron a 4, 5 pesos, 6 pesos el kilo. Esto ha derivado en una gran insatisfacción, un gran enojo, un gran descontento entre los campesinos del país. Hemos visto en los últimos días, semanas, marchas, plantones, manifestaciones en todo el país, en el norte, en el occidente, en el sur del país, de productores enojados, de productores que hicieron el gran esfuerzo para trabajar y producir los alimentos que requiere el país y se encuentran con que sus cosechas no valen nada, que no tienen la posibilidad de obtener precios justos, precios que les permitan pagar sus costos de producción, sus créditos, sus insumos y que puedan tener una utilidad razonable. El gobierno federal ha continuado la política de abandonar al campo, de promover a las importaciones y de proteger a los acaparadores, a los especuladores y a los grandes monopolios agroalimentarios. Es inconcebible que mientras están cayendo los precios a los productores, siguen subiendo los precios a los consumidores. Tenemos el caso del maíz y de la tortilla. Hace 2 años se pagaba 5,000 pesos la tonelada al productor. Hoy se le quiere pagar 3,000 pesos o incluso menos. Sin embargo, hace 2 años el precio de la tortilla se ubicaba en 6, 7 pesos, 8 pesos. Ahora se ubica en 12 a 15, 16 pesos por kilo según la región del país. Mientras caen los precios al productor, suben los precios al consumidor. ¿Quién gana de todo esto? Los grandes intermediarios, acaparadores, coyotes y las grandes empresas monopólicas como Maseca, como Cargill, que aprovechan la pasividad y la complicidad del gobierno para darles todas estas facilidades y obtener ganancias extraordinarias a costa de los productores, a costa de los consumidores. En este sentido, diversas organizaciones campesinas del país están demandando al gobierno federal precios justos, precios remunerativos y certidumbre en la comercialización. ¿Por qué el gobierno es responsable de esta situación? Porque el gobierno ha promovido las importaciones indiscriminadas del exterior de los alimentos básicos, aún en época de cosechas. Está iniciando la cosecha de maíz, está iniciando la cosecha de sorgo, de frijol, de trigo, de arroz, y el gobierno permite las importaciones de estos alimentos a favor de las empresas comercializadoras y procesadoras. Con esta
estrategia lo que hacen es inventariarse, llenar sus bodegas y decir que no pueden comprar más granos puesto que tienen las bodegas llenas, que no lo necesitan. Presionan a los productores con esto, chantajean a los productores con esto e impiden que los precios se eleven a un nivel justo, remunerativo, y los productores no encuentran a quién vender sus cosechas. Tienen los campos que se están dejando de cosechar porque no hay mercado. Tienen las bodegas que están llenas y saturadas y no hay mercado. Y el gobierno federal, desde hace 20 años, pues ha promovido las importaciones. Y lo que es peor, primero con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firmó y puso en vigor hace casi 20 años, con lo cual establecimos una competencia desleal con las agriculturas de Estados Unidos y Canadá y nos hemos vuelto un país dependiente alimentariamente, importando hoy más del 42% de los alimentos que consumimos. Pero por si fuera poco el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Felipe Calderón Hinojosa se estableció un decreto que permitía la libre importación de alimentos de países con los cuales México no tenía Tratado de Libre Comercio, como es el caso de Brasil, de Sudáfrica, de Zimbabue, de Argentina, de tal manera que adicionalmente a las importaciones de Estados Unidos, hoy estamos sufriendo las importaciones desordenadas, sin control, de países como Zimbabue, como Sudáfrica, como Brasil, como Argentina, como Perú, como Nicaragua, como China, que han desordenado por completo el mercado agrícola y han perjudicado sobremanera los precios a los productores. Este decreto presidencial de 2008 sigue vigente con el actual gobierno y es responsable de que los precios estén a la baja al productor. Por eso el gobierno tiene que hacerse responsable de sus actos y establecer una serie de medidas para que los productores tengan precio justo a sus productos. ¿Qué demandan los productores que están hoy enojados, hoy movilizados justamente por la situación anárquica de los mercados? Para el caso del maíz están demandando un nivel de precio justo al nivel de 4.500 pesos por tonelada, para el frijol 15 pesos el kilo para el productor, pago al productor, para el sorgo 3.800 pesos la tonelada. Y por otro lado están demandando certidumbre en la comercialización, quién compre las cosechas. Para eso entonces los movimientos campesinos están demandando que la Secretaría de Agricultura, a través de su organismo especializado en intervención a los mercados que se llama ACERCA, establezcan un sistema de ingreso objetivo para los productores que permita que lo que no pague el mercado lo apoye el gobierno como una compensación, como un subsidio compensatorio, como lo hacen en Estados Unidos, en la Unión Europea y otros países. Por otro lado, los productores exigen que se suspendan las importaciones de cualquier parte del mundo en época de cosecha. Solamente se permitirán importaciones hasta que salga esta cosecha en curso, que es la cosecha de primavera-verano. Por lo cual estamos demandando la suspensión del decreto de Felipe Calderón de 2008 y la suspensión de toda importación. Al mismo tiempo, es necesario que el gobierno establezca un programa de compras gubernamentales, una reserva estratégica de alimentos que permita desincentivar las presiones especulativas de los intermediarios y de los monopolios, que permita sostener el nivel de precios al nivel convenido de 4.500 en maíz, 3.800 en sorgo, 15 pesos en maíz, y que al mismo tiempo tenga una reserva para enfrentar las contingencias climatológicas y las presiones especulativas de coyotes y de intermediarios y de monopolios a nivel nacional e internacional. Y que también con esa reserva estratégica se pueda abastecer a las zonas afectadas
por los huracanes Ingrid y Manuel a las poblaciones más pobres del país y realmente establecer una política para la plena realización del derecho a la alimentación. La crisis de los precios es hoy un problema central que tiene que ser atendido de manera correcta y urgente por el gobierno federal, porque es una cuestión de justicia, es una cuestión de soberanía nacional, es una cuestión de derechos y también es una cuestión de seguridad nacional. Los productores del campo mexicano están padeciendo de nueva cuenta una gran crisis. En esta ocasión se trata de una crisis de precios bajos para sus productos, carreteras, a los puentes. En el resto del país las lluvias fueron benéficas y este año México tiene muy buena producción de maíz, de frijol, de trigo, de sorgo, arroz, entre otros cultivos. Sin embargo, los productores mexicanos se enfrentan a una caída vertiginosa en los... Resulta que este año la producción fue muy buena, de maíz, de frijol, de trigo, de sorgo, de arroz, gracias a los temporales de lluvias que si bien afectaron en algunas regiones del país, a las personas, a los cultivos, a las casas, a las escuelas, a los precios que les quieren pagar en el mercado. Por ejemplo, en el maíz. Hace 2 años los productores de maíz obtuvieron 5,000 pesos por su tonelada de este grano fundamental. El año pasado los precios cayeron a 4,000 pesos por tonelada y este año les quieren pagar 3,000 pesos la tonelada. En el caso del frijol, esta situación también es muy dramática. El año pasado los precios que se pagaron al productor fueron de alrededor de 12 pesos el kilo y ahora los precios cayeron a 4, 5 pesos, 6 pesos el kilo. Esto ha derivado en una